Hola amigos, brusca, antipática, con gran sentido de Estado, con gran sentido de la dignidad, solidaria, elegante. Todos estos adjetivos se le han adjudicado a doña Pilar de Borbón, la hermana de don Juan Carlos, una infanta de España muy desconocida, cuya labor y cuyo carácter se ha querido opacar en muchas ocasiones, y a mí me gustaría dedicarle un vídeo o dos porque realmente tiene una vida muy interesante y yo pienso que os va a gustar. Pilar de Borbón nació en Cannes, donde su familia estaba exiliada, es hija de entonces príncipe de Asturias, don Juan de Borbón, y su mujer, doña María. Es la hija mayor, nació el 30 de julio de 1936. Fue bautizada en la iglesia d'Espins de Cannes. Por cierto, que os quiero comentar que yo he escrito mucho de la familia real, como sabéis, he dedicado pues la mitad de los libros que he escrito y cientos y miles, supongo, de artículos dedicados a la familia real, y cada dato que he dado, que luego, bueno, ha dado pie también a informaciones que han utilizado otros compañeros, me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Muchos de los datos que he dado, desde luego, me he apoyado en hombros de gigantes, en grandes biógrafos, pero concretamente el lugar donde fue bautizada doña Pilar, pues la verdad es que no estaba en ningún lugar. Llamé a Casa Real, pedí esta información, como siempre ni siquiera me contestaron, ni se molestaron en contestarme. Recabé información por todas partes. Es un dato menor, la iglesia de Spens, vosotros a lo mejor lo habéis leído en mis biografías y ni habéis reparado en este detalle, pero yo estuve creo que un mes solamente con este detalle para averiguar en qué iglesia la habían bautizado. Al final, por descarte, encontré dos. En una de ellas habían bautizado también a la abuela de doña Pilar, en la iglesia de Spens. Recabé información en la iglesia y fue la misma iglesia la que me contestó al cabo de bastante tiempo, y pude introducir este dato en mi libro sobre María la Brava, sobre la madre de doña Pilar. Bueno, pues cuando era pequeñita, pues era el cariño de su familia. Evidentemente fue la hija mayor. Hubo un poco de decepción porque se esperaba un varón. En esa época las mujeres no podían reinar, ¿no? Y entonces esperaban que el primogénito fuera un varón, pero es igual, pensaban tener más hijos, o sea que en realidad era igual. Las crónicas de su nacimiento nos dijeron que era una niña muy sana. Observad que siempre se incidía en esto del muy sana para que se supiera que estaba libre de hemofilia, porque era como una especie, claro, de complejo, ¿no? De leitmotiv, de caballo de batalla de la familia real. Y entonces ella siempre explica que en esos primeros años, pues claro, era la mimada de la familia, era la que más querían. Hombre, estaba en manos de las Hayas, evidentemente tenía una niñera que la cuidaba, una ama de cría. Los padres en esa época apenas se ocupaban de sus hijos, y más en ese ambiente social, pero bueno, ella misma describió en alguna entrevista que hizo, una de las escasas entrevistas que concedió luego de mayor, dijo que bueno, que claro, que este mundo idílico de que ella era la preferida y la favorita, pues acabó cuando nació su hermanito, cuando nació Juanito, ¿no? Cuando nació don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ella misma dijo, de ser el concitar todos los cariños y la atención de la familia, pasé a un segundo plano porque mi hermano pequeño iba a ser rey y yo no. Entonces, en esa época se fueron a vivir a Roma, que es donde nació don Juan Carlos y donde nacieron sus otros dos hermanos, y la verdad es que en Roma pues vivían de una forma, en cierta manera, modesta, en un piso. Primero estuvieron en el Gran Hotel con su abuelo, y luego estuvieron en un piso en la Viale Paroli, que estaba encima de una peluquería, precisamente, y ella creo que tuvo ya vio cuando realmente pasaba a un plano totalmente secundario, es cuando murió su abuelo. Entonces, cuando murió su abuelo, su padre teóricamente pasó a ser rey y el príncipe de Asturias fue don Juan Carlos, y esa tarde estaban los primos, estaban los hermanos y los primos jugando en su casa, y la niñera se dirigió, le dio la merienda primero a don Juanito que al resto de sus primos. Y entonces Pilar le preguntó, ¿cómo es que le das primero la merienda a mi hermano pequeño? Y la niñera le dijo, a partir de ahora siempre va a ser así, porque él es el príncipe de Asturias ya a partir de este momento, y va a tener la preeminencia siempre delante de vosotros. Lo tenían que dejar pasar por delante en las puertas, bueno, tenía siempre la preferencia, y los hermanos, pues la verdad es que se adaptaron a esto, y el hermano concretamente, el hermano Alfonsito, que luego ya sabéis que murió de ese disparo fatal, siempre decía, rezo para que no le pase nada a Juanito, porque si no me tocaría ser rey a mí, y menuda papeleta. O sea que tampoco era envidiable la posición de don Juanito.
Después se fueron a Suiza, fueron a Le Rocaille, a Suiza. Ahí fue al colegio Montolivet, donde iban también sus hermanos. Tenemos pocas informaciones, o sea, de esa época, los condes de los príncipes de Asturias, ¿cómo se les llama? Los reyes, perdón, ya eran reyes. Ya hacían una gran vida social. En Suiza estaban exiliados muchos monarcas, ¿no?, que habían sido despachados de sus países durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces estaban ahí alternando, bueno, hacían una vida de sociedad muy agitada y apenas veían a sus hijos, y sí decían que cada día a las 8 los hacía formar, ¿no? Los hacían formar con un fusil de madera al hombro, ¿no?, y les ponían la marcha real todas las tardes a las 8 de la tarde, y eso era toda la educación que le daban los padres a sus 4 hijos. De Suiza luego se fueron a Estoril, ¿no?, se fueron a vivir a Portugal, se fueron bueno, primero ocuparon varias casas y luego estuvieron en Villa Giralda, y ahí fue cuando se le desarrolló, se hicieron socios del Club Hípico, lo primero que hicieron, y ahí fue cuando se le desarrolló a doña Pilar una absoluta locura, ¿no?, afición, pasión por los caballos, por montar, heredado de su madre. Ella solamente estaba a gusto vestida con su chaquetita de amazona, ¿no?, y eso, solamente montando a caballo. Tenía sus caballos, tenía Pie de Plata, bueno, tenía varios caballos que les habían regalado los grandes de España en el Club Hípico, y su gran locura era montar, hasta el punto de que los padres le inscribieron en el Colegio de las Esclavas de Lisboa, y ella se escapaba muchas veces del Colegio de las Esclavas pues para ir a montar a caballo. No le gustaba estudiar, era una alumna pésima. Las niñas, las niñas del grupo de Portugal en esa época decían que era una niña muy antipática, que eran las amiguitas de portuguesas, ¿no? Hablaron para el libro de Gurriarán, por ejemplo, que es un periodista que escribió sobre la infancia de don Juanito en Estoril, y contaban que era poco simpática, que no tenía amigas, y sin embargo, por ejemplo, Pedro Sáenz Rodríguez, que era el ayudante, el asistente, el poder en la sombra, ¿no?, de don Juan, del padre, explicaba de ella que era una chica muy culta, que le encantaba leer, que precisamente como era distinta de las otras chicas, no le interesaba la moda, ni le interesaba pintarse, ni le interesaba nada de esto, pues la tenían por rara, pero que era una persona con una gran vida interior, y que cuando quería era simpática y tenía una gran conversación. Bueno, ella al colegio no le gustaba, decía que no quería ir al colegio, que ya lo que quería era ser enfermera. Su abuela, la reina Victoria Eugenia, le había regalado, cuando era pequeñita, le había regalado un botiquín de enfermera, ¿no?, con minucioso, con jeringuillas, con algodón, con alcohol, bueno, con la Cruz Roja, ¿no?, pintada en la caja, y era el regalo que más le había gustado de su vida. Ella las muñecas las decapitaba, explicaba, las tiraba, o sea, que si no tenía aficiones femeninas, no tenía ninguna, ¿no? Y sin embargo la enfermería, bueno, el curar a los demás le volvía loca, la verdad es que le encantaba, y entonces ella quería hacerse enfermera, y entonces, bueno, primero decían, no, hombre, pero esto es muy poco apropiado, harás algo de cultura general, estudiarás idiomas, si total lo que te toca es casarte, ¿no? Y ella decía, no, que yo lo que quiero es estudiar enfermería, y al final lo consiguió. No acabó el bachillerato en esa época para estudiar enfermería, supongo que ahora también, y con más motivo. En Portugal se necesita el bachillerato. Ella, como era tan mala estudiante, no lo acabó, pero bueno, doña María pues recurrió ahí a sus enchufes, como si dijéramos, y consiguió que la reina, bueno, la reina portuguesa, la ex reina Amelia, la introdujera en un hospital, y a través de ese hospital, del Hospital de San Carlos, pues pudo entrar en la Escuela Rábara de Enfermería de Lisboa y empezar a estudiar enfermería. Y entonces bueno, estaba ahí entregadísima. La madre se creía que se iba a cansar en 4 días, ¿no?, de esta afición a ¿no?, que decía, en cuanto vea una herida se desmayará, o sea, que decir, no tienes una niña que ha vivido entre algodones siempre, y era asombroso porque cumplía con los horarios, hacía las guardias, hacía los turnos, en fin, y la verdad es que era el asombro de toda la familia, porque era la primera persona de la familia que había trabajado realmente en un sitio ajeno a lo que es el cometido de la
familia real, ¿no? Que si eran inauguraciones, cortar cintas y todas estas cosas. Pero bueno, don Juan dijo, bueno, a esta niña hay que casarla, ¿no? No le prestaban mucha atención porque toda la atención la concitaba don Juanito, pero dijo, a esta niña hay que casarla, hay que lucirla, hay que pasearla, hay que hacer un buen matrimonio. Nosotros estamos aquí exiliados, pero bueno, una forma de afianzar nuestro poder, ¿no? Nuestra posición es que nuestros hijos se casen bien, y como Pilar es la mayor, bueno, pues primero de todo la vamos a llevar al crucero Agamenón, a ese crucero que recordar que os he hablado, en el que la reina Federica, junto a todos los príncipes europeos, para ver qué matrimonios podían establecerse, ¿no? Como para que se conocieran, un poco el Tinder de aquella época, ¿no? Entonces, cuando llegaron al barco, don Juan la miró a su hija, vio que todas las chicas iban súper arregladas, que su hija iba vestida de cualquier manera, con la cara lavada, sin pintar, con una expresión enfurruñada, como estaba siempre, y entonces él mismo se bajó en el puerto, se fue a una tienda del puerto, le compró un lápiz de labios y allá delante de todo el mundo le pintó los labios, y ella se ve que iba haciendo así con la cabeza... Y el padre le pintó los labios y le dijo, esta niña tiene que lucirse y tiene que lucirse y tiene que estar guapa, porque es guapa, pero no se arregla, no se arregla, no se arregla. Bueno, en el barco ni que decir tiene que la pobre doña Pilar no tenía ninguna intención de enrollarse con nadie ni de establecer ningún tipo de liaison amorosa con ningún chico. Se hizo muy amiga de la princesa Alejandra de Kent, que era un poco del mismo estilo de ella, pero bueno, cuando llegó cuando volvieron a Estoril, pues era tan casta, ¿no? Por decirlo, y tan pura y tan sin novio como cuando había salido. Entonces el padre dijo, bueno, pues ¿qué edad tiene ya, no? 18 años, bueno, pues la vamos a poner de largo. Entonces, bueno, la pusieron de largo, hicieron una gran fiesta en Estoril y en el hotel de Parque, era una puesta de largo que tuvo 2 días. Las fotos de esa puesta de largo, la verdad es que son bastante patéticas porque ella está con una expresión todo el rato enfadada y triste, está guapa, está mona, lleva un traje muy bonito de la modista Isaura, pero la verdad es que no se la ve nada contenta. Y se contó en ese momento, contó Gurriarán concretamente, que se aprovechó esas fiestas para hacer una colecta. En esa época la familia real en el exilio pasaba pues, por apuros económicos relativos, evidentemente, porque vivían con servicio, vivían en una casa fabulosa, tenían barco prestado, pero tenían barco. Pero bueno, es lo que se decía en esa época, pues que pasaban apuros económicos, y entonces se hizo una especie de colecta entre toda la gente que asistió a esta fiesta. Concretamente, hay una fotografía en la que está Pastora Imperio, no la cantante, Pastora Imperio, entregando un sobre a don Juan, intentando entregar un sobre a don Juan, y el pie de foto dice Pastora Imperio entregando su óbolo a don Juan de Borbón. O sea que se aprovechó para eso, y supongo que ella se sintió incómoda con esta situación. Todo el mundo se aprovechó para gritar viva don Juan, viva don Juan, viva don Juan, abajo Franco, hubo gritos contra Franco. Y parece ser que esta puesta de largo, pues la verdad es que no gustó nada en el Pardo, y que tampoco le representó a la infanta pues ningún tipo de provecho ni de ventaja. Ella continuó luego con sus trabajos de enfermería, y la verdad es que bueno, totalmente entregada a su profesión. Lo único que le interesaba era montar a caballo y su profesión de enfermera. Y entonces aquí tuvo lugar, yo creo, el hecho más importante, el hecho capital en la vida de doña Pilar, que para mí le da su auténtica dimensión, ¿no? Es un hecho poco conocido, pero el 27 de mayo de 1963, el 27 de mayo de 1963, es cierto, tuvo lugar una catástrofe en la estación Cais de Sudre de Lisboa. En esta estación salen los trenecitos que van a la costa, o sea que toda la gente que iba a pasar el día a la costa, ya era casi verano, hacía mucho calor, cogían familiares, cogían este tren para ir a la costa, y entonces pasó una catástrofe tremenda, que se cayó el techo de la estación sobre el tren. Entonces fue, no se supo muy bien, además al principio qué era, parecía que hubiera podido ser una bomba. En esa época estaba el dictador Oliveira Salazar en Portugal, había los movimientos, tenía colonias en África, ¿no? Mozambique y otras colonias que querían independizarse, y había fuertes movimientos independentistas en esto, y terrorismo también, ¿no? que hacían atentados. Se creyó en primer momento que incluso que había bombas y que podía haber más.
Y en esa época doña Pilar estaba trabajando en el Hospital de los Capuchos. Entonces pidieron voluntarios para ir a la estación advirtiendo que realmente era un trabajo peligroso, puesto que podía haber más bombas y podía haber más catástrofe y todavía podía haber más heridos y más muertos. Ella se presentó voluntaria la primera, ella estaba haciendo un turno, o sea que ya llevaba trabajando a lo mejor 12 horas, ¿no? Pues se presentó en la estación, estuvo trabajando durante 24 horas, hubo 50 muertos y medio centenar de heridos muy graves también en esta estación, estuvo ella ayudando, aplicando torniquetes, llevando gente, asistiendo a los muertos, cogiendo las manos de las personas que morían, y hubo un momento muy emocionante en este día en el que había una persona, una de las últimas personas que rescataron, o sea, tuvieron que ir los bomberos también para retirar todos los enormes tinglados que habían caído para ver si había supervivientes debajo. Encontraron una persona aparentemente muerta y cuando la estaban llevando, ya supongo a la morgue, ¿no? al depósito, fue doña Pilar la que dijo, no, que se mueve la mano. Y se dieron cuenta de que esa persona estaba viva todavía y la llevaron al hospital. Bueno, estuvo 24 horas de pie, fue de las primeras en llegar y de las últimas en irse, luego se fue al hospital y continuó trabajando en el hospital, estuvo 48 horas sin dormir y es muy curioso porque se le hizo una fotografía en medio de esa estación, en medio de toda esa catástrofe, había miembros diseminados, había cochecitos de bebé, había cubos de playa, ¿no? Cubos de palas, había cosas de niños, ¿no? Porque era el trenecito este que iba a la costa, y se la fotografió con la bata, con el traje de enfermera manchado de sangre, con una expresión de cara agotada, a pesar de lo joven que era, se la ve ojerosa, se la ve muy cansada. Y esta fotografía fue portada del periódico ABC en España y fue la primera vez desde el año 1931 que apareció una infanta de España en un periódico español. Oliveira Salazar le dio una medalla en agradecimiento. Fue quizá la única medalla que se ha entregado a un miembro de la familia real por un hecho en concreto, no por ser quien es, sino porque realmente se lo había merecido. Y al cabo de unos años tuvo ocasión de reverdecer también esta actitud, porque al cabo de unos años hubo unas inundaciones muy graves también en Portugal, y Pilar, que ya vivía en Madrid, organizó una especie de conciertos, ¿no? Pidió voluntarios, organizó rifas, organizó todo tipo de cosas para recoger una cantidad de dinero importante para los damnificados. Se la llevó ella misma al presidente y según contó doña María, esta cantidad de dinero, ella se fue con este sobre a Lisboa a entregarlo y según contó doña María fue una especie de timo de tocomocho porque cuando la infanta, que era muy despistada, cuando estaba en el viaje se dio cuenta que se había dejado el dinero en casa. Entonces metió recortes de periódico en un sobre y entregó ese sobre como si fueran billetes de banco, ¿no? Claro, con la advertencia en voz baja de, oiga, esto ya se lo cambiaré, no se crea que es un timo, lo que pasa es que me he olvidado el dinero en Madrid y ya se lo traeré. Y supongo que el presidente le diría, bueno, confío en usted, ¿no? Y le dieron otra medallita. Y ahí tuvo don Juan un detalle muy emocionante porque dijo a la prensa, dijo, así podemos devolver a Portugal todo lo que Portugal nos ha dado durante todos estos años. Bueno, pues tenemos a la infanta esta tan aguerrida, ¿no? Convertida en héroe, pero al mismo tiempo ella visitaba Madrid de vez en cuando, iba de vez en cuando a Madrid, no porque fuera a ver, ya se habían casado Juanito con Sofía, ella había asistido a la boda, pero esta boda para ellos no habían representado nada. Había una consigna no escrita de apartar a don Juanito de toda su familia, ¿no? Que la gente no tuviera en la memoria los Borbones, y nadie sabía muy bien quiénes eran las hermanas de don Juan Carlos, de ese príncipe que no se sabía que tampoco que estaba haciendo aquí en España, ¿no? Pero estaba también su hermana Margot, tenía amigos, era muy amiga, por ejemplo, del ex rey Simeón de Bulgaria, y fue precisamente Simeón, que estaba casado con Margarita Gómez Acebo, quien le presentó al que sería su marido, que era un primo de Margarita que se llamaba Luis Gómez Acebo. Luis Gómez Acebo tenía la misma edad, tenían 30 años en esa época, era uno de los mejores partidos de Madrid, era una persona guapa, era muy guapo, muy apuesto, cantaba muy bien,
era abogado, estaba en el consejo de administración de Aslan y bueno, de varias empresas importantes, era de una familia de banqueros, su padre era el marqués de la Deleitosa, que había sido un banquero muy importante, uno de los banqueros de Franco, como se llamaban entonces, ¿no? Y él también estaba en el consejo de administración de diversos bancos, se ganaba muy bien la vida, tenía el título de vizconde de la Torre, pero no era... Hombre, no se consideraba como de tan sangre azul como le convenía a doña Pilar. Además, recordemos, que ya se lo había contado en otro vídeo, que la pobre doña Pilar, bueno, con quien pretendía don Juan que se casara era con el rey Balduino de Bélgica, con esto os lo digo todo. Había estado 3 o 4 días en Bélgica, en Bruselas, en el Palacio de la Eken, en el Palacio de Balduino, y había cometido el error de ir con una dama de honor que su abuela, Victoria Eugenia, ya le había recomendado que fuera con la menos vistosa, había ido con Fabiola de Mora y Aragón, y cuál fue su sorpresa cuando Balduino se prendó de Fabiola de Mora y Aragón y apartó, ¿no?, a doña Pilar y la desdeñó. Pero a ella no le importó porque ya estaba, bueno, quiero decir, estaba Luis Gómez Acebo en su vida. Y la infanta se enamoró locamente de Luis, se enamoró como esas personas que solo se enamoran una vez en la vida, ¿no? Contra viento y marea, dijo o Luis o nadie. Además, él tenía una novia con la que iba a casarse, eran una pareja, ya tenían las participaciones hechas, estaban con la fecha de boda, y es igual, ella, contra viento y marea, ¿no? Ella se le había metido en la cabeza que ese era el hombre de su vida, y fue muy divertido porque las amigas se reían un poco, porque entonces empezó a arreglarse, esa chica que no le gustaba nada arreglarse ni nada, pues se hizo mechas, adelgazó, empezó a vestir bien, empezó a maquillarse, empezó a lucir más, se puso minifalda, tenía unas piernas muy bonitas, y entonces al final, pues primero Luis estaba halagado, ¿no?, de que se enamorara de él una infanta, y luego al final es que también se enamoró de ella, se enamoró de su espíritu independiente, de su conversación, de que era una persona divertida, que era una persona con mucho carácter, muy distinta de las chicas que había conocido hasta entonces, y la verdad es que se casaron y fue un matrimonio que se casaron en Portugal, y fue una boda como todas las ceremonias de los Borbones, pues fue una boda llena de conflictos porque se quiso aprovechar esa boda pues para reivindicar la figura de don Juan, ¿no?, de don Juan de Borbón como futuro rey de España. En esa época ya se sabía que don Juan Carlos seguramente era el que iba a encabezar, ¿no?, la futura monarquía, que algún día Franco, cuando le diera la gana, la iba otra vez a reinstaurar. Y todo el mundo quiso hacer profesión de fe que Juan Carlos no, que el que tenía que ser rey era don Juan de Borbón. Entonces fueron los viejos monárquicos de don Juan de Borbón ahí a gritar viva el rey, viva el rey, algún grito hubo de muera Franco, muera Juan Carlos también, y teniendo en cuenta que estaban Juan Carlos y Sofía en la boda, pues la verdad es que fueron momentos muy incómodos, se les relegó en el banquete a don Juan Carlos y a Sofía en una mesa secundaria. En ese momento don Juan dijo, aquí quien tiene el poder, porque es el padre de la novia soy yo y no vosotros, y el caso es que delante de este ambiente tan hostil, pues lo que hicieron, se quedaron en la cena y después se retiraron en la comida, y luego se retiraron inmediatamente y no se quedaron a ningún tipo de celebración después de esto. Esta boda volvió otra vez a causar incomodidad en Franco, pero Franco en esa época ya despreciaba totalmente a don Juan de Borbón, se rió, se lo comentó a su primo, esto lo saca su primo en esos diarios que yo he consultado tanto y que he utilizado tanto para mis libros, esos diarios de la colección Espejo de España dirigidos por Rafael Borrás, y entonces le dijo, ay, el pobre este don Juan que quería ahí hacer follón en esta boda, bah, es un borracho, el borrachín este de Estoril, a mí qué me importa lo que haga, o sea, habló con él con menosprecio, y además dijo, ya sé que don Juan Carlos, que el príncipe y la princesa estuvieron muy incómodos todo el rato, y a él esto le gustó, esto de que se hubieran retirado justo después de la comida. Bueno, pues se casaron Pilar y Luis, se fueron a vivir primero, le alquilaron un pisito que tenía el bailarín Antonio en Madrid, un pisito por 60.000 pesetas al mes, era un piso pequeño pero muy bien puesto. Luego Antonio, por cierto, se quejó de que hacían muchas fiestas y que con velas, y que el humo de las velas le había ahumado todo el techo, y exigió que se lo pintaran otra vez todo antes de entregárselo. Y luego se compraron un chalet en Somosaguas, que es una urbanización a las afueras de Madrid, un chalet de estilo rústico,
Y bueno, mal que bien, pues pues él tenía un buen pasar, ¿no? Con todos estos trabajos que hacía. Evidentemente el haberse casado con la infanta en cierta manera, bueno, no sé si influyó, porque en esa manera yo os he contado que estaban muy apartados. Realmente ni doña Pilar ni doña Margot, que también vivía en Madrid, tenían ninguna relación con los príncipes de España, que eran entonces ya príncipes de España. Ni siquiera fueron a la toma de posesión, cuando en 1969 se dijo que ellos iban a encabezar la nueva monarquía, ¿no? Y se les proclamó sucesor a título de rey de Franco y se les dio el título de príncipe de España. No asistió doña Pilar, a pesar de que la invitaron, no asistió a esta ceremonia por orden de su padre. Tenían relaciones muy frías, a veces se iban a bañar a la piscina de la Zarzuela, pero cuando los reyes no estaban, cuando estaban de vacaciones en verano, o sea que realmente tenían una relación bastante fría, pero bueno, mal que bien, ella quería hacer cosas, tuvo sus hijos, tuvo 5 hijos, pero ella era una mujer enérgica, no se podía contentar con el hecho de ser solamente madre, ¿no? Madre y esposa, y entonces pensó qué podía hacer y se implicó en las actividades de Nuevo Futuro. Nuevo Futuro era una pequeña ONG que se dedicaba a dar hogar a personas, a chicos en riesgo de exclusión, como diríamos ahora, ¿no? Y entonces ella ideó un sistema que luego se ha copiado, incluso la administración la ha copiado, que era un sistema de acogida primero en casas particulares y luego crear una especie de casas particulares, incluso con una especie de ama de casa, pero bueno, contratada, ¿no? En estas casas, e intentar recrear una vida familiar con horarios de comida, todo para estos niños que a lo mejor eran huérfanos, sus padres estaban en prisión o eran emigrantes o bueno, tenían problemas, y entonces en estas casas encontraban, ¿no? Con este personal encontraban calor de hogar. Entonces ella, para poder financiar esto, que era un trabajo importante, ideó también un rastrillo, ¿no? El rastrillo Nuevo Futuro, que se hizo famosísimo. Imitó esos mercados ambulantes, ¿no? Que hay por los pueblos, lo imitó en el rastrillo, pidió a todas sus amigas que pusieran un puesto con ropa, con cosas que ya no quisieran, pero todo tenía que ser de primera calidad, todo nuevo, todo limpio. O sea, y había desde vajillas, ropa, bordados, todo, absolutamente todo. Empezaron con 16 puestos, acabaron con muchísimos. Yo he estado en este rastrillo y la verdad es que, claro, también tiene su morbo ver cómo una infanta de España te estaba vendiendo algo, ¿no? Porque doña Pilar pues iba con su bata, ¿no? Y que ponía nuevo rastrillo y vendía, figuraba y cobraba, ¿no? Y todo eso. Y la verdad es que, bueno, y ver a todas, a la duquesa de Alba, la reina Sofía también tenía la cortesía de pasar todos los años con sus hijas también, y ella sacó adelante, la verdad es que Nuevo Futuro lo sacó ya adelante con una gran energía y con una gran entrega. Yo he hablado con personas dedicadas al mundo de las ONGs y dice que ha sido ejemplo la forma en que se gestionó, esa forma tan honrada, tan honesta, que se gestionó toda esta cantidad de dinero que se necesitaba, ¿no? Para hacer estas casas de acogida, y fue el alma de Nuevo Futuro. Y Luis, pues bueno, ahí empezó, pero siempre hay el pájaro negro de la desgracia, ¿no? Que se cierne sobre nosotros, ¿no? Y que ataca en el momento en que menos te lo esperas. Empezó de una forma tonta, Luis se cayó esquiando, se rompió la cadera, tenía los huesos muy frágiles, era muy delgado, cuando estás tan delgado no hay amortiguador, ¿no? Entre el hueso y el suelo, por decirlo de alguna manera. Hizo una mala caída que le impidió trabajar durante tiempo, empezó a tener problemas económicos. Bueno, la familia empezó a necesitar dinero, la verdad. Cada vez empezó a reducirse su actividad laboral, y luego, pues lo peor de todo fue que al final empezó a salir un bulto, empezó a tener dolores, empezó a esto. Su cuñado, el doctor Zurita, el marido de Margot, le dijo: tienes que ir a mirarte, y bueno, el caso es que tuvo un cáncer linfático, tardó 7 años en morirse de este cáncer linfático. Fueron unos años horrorosos porque se quedaron sin recursos, se fueron a tratar a Estados Unidos, esto era carísimo evidentemente, y se quedaron sin dinero, ¿no? Y entonces encontraron a través de don Juan les presentó a los barones Thyssen,
Y entonces el barón Thyssen necesitaba un hombre aquí en España para que gestionara, ¿no? Para que hiciera los arreglos, para que hablara con el ministerio. Ellos querían dejar la colección, bueno, tenían varios pretendientes, pero como Tita Cervera era española y Tita tenía gran empeño en que la colección se quedara en España, y entonces un poco Luis Gómez Acebo fue un poco el hombre fuerte, ¿no? El hombre de confianza de esta operación por su parentesco con el rey, y luego porque era un hombre muy entendido en arte, llegó a ser también presidente de los amigos del Museo del Prado, o sea que tenía mucho ojo también para la pintura, pero al mismo tiempo pues también era, bueno, Tita también quería introducirse en la sociedad española, en la alta sociedad española, y creyó que en ese momento pues que el cuñado del rey también le podía servir, ¿no? Y de hecho le hizo padrino de su hijo, ¿no? De su hijo Borja. El padrino de Borja es Luis Gómez Acebo, el marido de Pilar de Borbón, o sea que era una amistad muy íntima. Pero la verdad es que gracias a ellos durante estos 7 años iban con ellos a todas partes, se fotografiaban con ellos, las fiestas que hacía Tita y el barón siempre estaban Luis Gómez Acebo y su mujer, pero a pesar de todos los esfuerzos que hacía Pilar para que la recibieran a Tita y a su marido en Zarzuela, ¿no? Y para que formaran parte del entourage, ¿no? De los reyes, incluso Tita se compró una casa en Mallorca, se compró un barco, el Matamua, que todavía lo tiene ahora, pues la verdad es que, bueno, no sé cómo contarlo esto. Sofía le tenía manía a Tita, porque Tita era guapa, era sexy, era atractiva, conocía las debilidades de su marido, ¿no? Y entonces le tenía manía y no hubo manera. Es cierto que asistieron a la inauguración del Museo Thyssen, que menos, pero como ya he contado varias veces, nunca han tenido el detalle de darle, por ejemplo, un título a Carmen Cervera, que se lo merece de lejos, porque ha sido la mujer que más ha hecho por la cultura de este país y ha creado un museo magnífico en Madrid, ¿no? Bueno, y en Málaga y en San Feliu, en muchos sitios. El Museo de Málaga, Carmen Thyssen, que es de las obras de ella, no de su marido, sino de ella, la verdad es que es fabuloso. Bueno, pasaron estos 7 años, cada vez estaba peor. Luis entraba y salía varias veces del hospital. Era un hombre espiritual, la verdad es que no tenía ningún tipo de... Era un hombre de fe, los hijos entraban y salían, los hijos habían convivido en 7 años, ¿no? con el cáncer de su padre. Él hablaba con toda naturalidad de su enfermedad, incluso publicó un artículo que se llamaba Vivir con el cáncer. Sus hijos le preguntaban todos los días: hola papá, ¿cómo está tu cáncer? Se casó su hija Simoneta, se quedó embarazada su hija, ¿no? Él tenía ilusión, pero ya entró en el hospital y ya no salió. Y su lectura en los últimos días era San Juan de la Cruz, ¿no? Concretamente este poema. Lo voy a recitar porque es muy bonito, aunque creo que lo voy a hacer mal, pero fue el último poema que recitó, y tenía el libro abierto en su mesa de noche precisamente por este poema. El pez que del agua sale aún de alivio no carece, que en la muerte que padece al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo, más muero. Al cabo de una semana se murió, ¿no? Se murió concretamente no os quiero decir la fecha exacta porque lo merece. El 13 de marzo de 1991, tenía solo 56 años. Y cuando le preguntaron al cabo de unos días a doña Pilar qué le había parecido su vida, qué balance haría, ¿no? de su vida, si volvería a vivirla, o sea, espontáneamente, con un gesto de airado, ¿no? miró a su interlocutor y le dijo: ¿vivir otra vez mi vida? Por Dios, con lo dura que ha sido. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño recordatorio de doña Pilar. Tiene una segunda parte, porque desde la muerte de Luis hasta la muerte de ella pasan muchas cosas también, pero os lo contaré en otro vídeo. Un beso para todos.